Hemos estado en esta semana hablando sobre la renuncia y que es necesario renunciar y renunciar y renunciar a todo aquello que nos hace sufrir. Pero la pregunta es si tenemos claro qué es el sufrimiento y de dónde se origina. Porque si no lo tenemos claro, entonces, ¿qué nos ganamos con renunciar a sufrir? Entonces, vamos por primer paso, vamos a tratar de definir qué es el sufrimiento y dónde se origina el sufrimiento. Entonces, definición de sufrimiento. Cuando yo no acepto nada de lo que está pasando afuera. Cuando no acepto nada de lo que está ocurriendo afuera o de lo que ya ocurrió. A eso se le llama sufrir. Entonces queda claro de que el sufrimiento es mental, mientras que el dolor es del cuerpo físico. Son dos cosas diferentes. Ahora, si el sufrimiento es mental, entonces el único que es capaz de dejar de sufrir soy yo. Nadie más. Porque es mental. Ahora, ¿por qué se da el sufrimiento? Porque yo adentro de mi mente tengo una serie de conceptos, de ideas y de creencias que no están de acuerdo con lo que se está pasando afuera. Esa es la razón del sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para dejar de sufrir? Tengo que limpiar la mente de esas creencias, limpiar la mente de las limitaciones. ¿Qué es una limitación mental? Toda creencia que a mí no me permite ser feliz. ¿Y cómo hago eso? Con información de sabiduría. Cuando tú tienes la información de sabiduría, te das cuenta que no vale la pena sufrir. No tiene sentido sufrir, porque la información de sabiduría, lo primero que te dice es, si estás sufriendo, es porque estás interpretando la vida desde la ignorancia. Vamos a poner un ejemplo. Es que yo sufro mucho por mi hijo. Desde la sabiduría, en el universo no existe el parentesco familiar. En el universo lo que hay es una hermandad de hermanos. Hermanos del espacio y hermanos terrícolas. Nosotros somos hermanos menores. Los otros que llamamos extraterrestres son hermanos superiores y hermanos mayores. Entonces, desde la sabiduría, cero sufrimiento. ¿Pero por qué cero sufrimiento? Porque yo ya comprendí desde la sabiduría que el hijo tiene que pasar por las experiencias que está viviendo para él adquirir la sabiduría necesaria en su vida. ¿Para qué? Para aprender a ser feliz. Entonces, cuando yo ya sé que la experiencia que está viviendo mi hijo la necesita y debe vivirla para él aprender a ser más feliz, yo debo quedarme quieto y no interferir en esa experiencia, ni menos sacarlo de esa experiencia, porque entonces ahí no va a aprender. Es como al niño de segundo de primaria que le están enseñando divisiones y sufre mucho porque no sabe hacer las divisiones y entonces mamá corre a hacerle las divisiones que a ella le queda muy fácil para llevar al colegio. No lo está dejando aprender. Entonces queda claro de que cuando
la persona está sufriendo es porque está enfocando su vida desde la ignorancia. ¿Cómo hacer para dejar de sufrir? Dejar de hacer lo que está haciendo. En este caso, la mamá que está sufriendo por su hijo, dejar de sufrir por su hijo. ¿Y por qué está sufriendo? Porque está interpretando la vida desde la ignorancia. ¿Cómo hago para cambiar la ignorancia? Introduciendo información de sabiduría, acabando con las limitaciones mentales. Saber que en el universo, tener claro de que el universo, el aprendizaje se requiere que lo lleve a cabo cada persona para poder aprender. Si yo no dejo a la persona que tenga su aprendizaje, no aprende. Entonces, debo dejar de preocuparme por mi hijo y de sufrir por mi hijo porque está viviendo unas experiencias. Tiene que hacer una tarea de las divisiones para él poder aprender. Si yo le quito la tarea, no aprende. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerde, mira la descripción del video, dale like y suscríbete con la campanita negra para que recibas más de mis videos.